Mis dedos temblaban cuando vi esa foto en las redes sociales. Era yo, Elena Santos de Oliveira, de 72 años, sosteniendo el retrato de mi hijo Eduardo cuando tenía 5 años. La sonrisa desdentada, los rizos dorados, los ojitos brillantes llenos de amor por su mamá. Pero la mujer en la foto ya no era esa madre radiante de décadas atrás. Era una señora fragilizada en una cama de hospital, abandonada, con ojos que contaban una historia de dolor que ni yo misma sabía que estaba tan visible. La leyenda de la enfermera Camila quemaba en la pantalla de mi celular. Esta es doña Elena, está sola en el hospital desde hace días. Su hijo se fue de viaje, no tiene a nadie cerca, pero ella merece a alguien que vea en ella el valor que su propia sangre olvidó. 43,000 me gusta, 12,000 comentarios, compartida por personas de todo México, extraños llamándome abue, mandando flores, prometiendo visitas, y yo allí, en el cuarto 4-7 del Hospital Santa Lucía, descubriendo que me había convertido en un símbolo involuntario del abandono de ancianos. La humillación era completa, pero algo dentro de mí susurraba que aquello no era el final, era apenas el comienzo de una transformación que ni imaginaba que fuera posible. Cerré los ojos y dejé rodar las lágrimas, ya no más lágrimas de autocompasión, sino de una rabia que finalmente encontraba voz. Una rabia que había guardado por años, décadas, enterrada bajo capas de amor incondicional y abnegación materna. Ahí, en ese momento de exposición máxima, finalmente veía la verdad. Mi hijo me había abandonado en la primera oportunidad, y el mundo entero lo estaba viendo. Pero volvamos al principio, para que entiendas cómo una mujer que dedicó toda su vida a la familia llegó a ese punto de ruptura. Tenía apenas 18 años cuando quedé embarazada de Eduardo. Su padre Roberto desapareció en el segundo mes de gestación, dejando apenas una carta fría diciendo que no estaba preparado para ser padre. Mis padres, personas rígidas de un pequeño pueblo del interior, me expulsaron de casa. Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella, fueron las últimas palabras de mi padre antes de cerrar la puerta en mi cara. Llegué a Ciudad de México con una maleta pequeña, 300 pesos en el bolsillo y un bebé creciendo dentro de mí. Conseguí un cuartito en una pensión en Tlalpan, trabajo de limpieza durante el día y lavaba ropa de madrugada para ganar unos pesos extra. Mis manos quedaban en carne viva del jabón y del agua fría, pero cada dolor valía la pena cuando sentía a Eduardo moverse en mi vientre. Cuando nació, en una maternidad pública, lo sostuve en mis brazos y le prometí que nunca pasaría por lo que yo pasé, que tendría amor, cuidado, oportunidades, que yo sería padre y madre, si fuera necesario. Y fue exactamente eso lo que hice durante los siguientes 25 años de mi vida. Eduardo era un niño dulce, cariñoso, me llamaba mi reina, y decía que cuando creciera iba a comprar una casa grande para que las dos viviéramos juntas para siempre. Trabajé doble turno para pagar la escuela privada, la ropa de marca que usaban sus compañeritos, los cursos de inglés e informática. Renuncié a todo, a novios, a sueños propios, a momentos de descanso. Mi vida giraba completamente en torno a él. Cuando Eduardo entró a la Universidad de Administración, que yo pagué limpiando baños corporativos de madrugada por 4 años, conoció a Clara, una chica de familia acomodada, padres empresarios, que me miraba como si fuera una mancha indeseable en la vida perfecta que estaba construyendo con mi hijo. Al principio Eduardo aún me defendía. Cuando Clara hacía comentarios ácidos sobre mi casa sencilla o mis modales anticuados, él decía que yo era la mujer más importante de su vida. Pero poco a poco las visitas fueron disminuyendo. Las llamadas se espaciaron más, y cuando se casaron, me vi gradualmente siendo empujada fuera de la vida del hombre que había criado. Clara tenía una madre, Concepción, que era aún peor, una mujer amargada, que se había divorciado 3 veces y que veía en mí una competencia por la atención del yerno. Susurraba venenos al oído de su hija sobre suegras pegajosas y sobre lo importante que era que las parejas jóvenes tuvieran independencia de los padres. Las estrategias de ellas eran sutiles, pero devastadoras. Organizaban cenas familiares y se olvidaban de invitarme. Programaban viajes y paseos siempre cuando Eduardo me había prometido visitarme. Clara constantemente se quejaba de dolores de cabeza, crisis de ansiedad y 1000 otros problemas siempre que yo estaba presente, forzando a Eduardo a elegir entre consolarme o cuidar a su esposa, y mi hijo, el niño que crié para ser bueno y amoroso, comenzó a elegir a Clara, siempre Clara. Yo trataba de ser comprensiva. Después de todo, él estaba construyendo su propia familia, era natural que necesitara espacio. Pero la distancia se fue convirtiendo en un abismo, las llamadas disminuyeron a una vez por semana, después cada 15 días, después solo en mi cumpleaños y el Día de las Madres. Cuando Clara quedó embarazada, pensé que las cosas cambiarían, que finalmente sería abuela,
que tendría mi lugar en la familia nuevamente, pero ella perdió el bebé en el 5º mes, y de alguna manera la culpa también recayó sobre mí. Tu madre estresa mucho a Clara, me dijo Eduardo por teléfono. Creo que es mejor que te des un tiempo, darme un tiempo, como si el amor de madre fuera algo que pudiera pausarse, archivarse, retomarse cuando fuera conveniente. Los años pasaron. Eduardo prosperó en la empresa donde trabajaba, compró una casa bonita, viajaba por el mundo con Clara. Yo seguía en mi casita sencilla en Tlalpan, viviendo con la pensión de un salario mínimo y medio, viendo la vida pasar por la ventana. Mis amigas hablaban de los nietos, de los almuerzos dominicales, de los yernos cariñosos. Yo sonreía y mentía, inventando historias sobre cómo Eduardo estaba ocupado pero atento. La verdad es que se había convertido en un extraño educado. Llamaba en mi cumpleaños, mandaba una tarjeta en Navidad, transfería un dinero extra cuando necesitaba algún medicamento más caro, pero ya no había calor, proximidad, ese amor genuino que existía cuando era niño, había sido reemplazada por la nueva familia, y mi papel se había reducido a una obligación social ocasional. Cuando comencé a sentir los dolores en el pecho, hace 3 meses, traté de aguantar sola. Después de todo, ¿a quién me quejaría? Pero cuando me desmayé en el mercado, los vecinos me llevaron al hospital. Los exámenes mostraron que necesitaba quedarme en observación, hacer algunos procedimientos, nada muy serio según los médicos. Llamé a Eduardo, nerviosa, pidiendo disculpas por molestarlo. Claro, mamá, voy para allá. Clara está un poco estresada con el trabajo, pero me las arreglo. Su voz sonaba distante, mecánica, pero me aferré a esa promesa como una náufraga se aferra a un pedazo de madera. Pasé la primera noche en el hospital imaginando lo bueno que sería tener a mi hijo ahí, conversando conmigo, haciéndome reír como antes. Me arreglé el cabello, pedí a la enfermera que me ayudara a ponerme el camisón más bonito. Quería estar presentable cuando llegara. Fue al día siguiente que recibí ese mensaje. Mamá, tuvimos que viajar de última hora. Un descanso merecido con Clara y su mamá. El médico dijo que todo está bien, ¿verdad? Cuando regresemos, nos vemos. Cuídate. Feita. Leí esas palabras 1, 2, 10 veces. Un descanso merecido con Clara y su mamá. Concepción, la suegra que él apenas conocía desde hacía 5 años, merecía vacaciones pagadas por él. Yo, que sacrifiqué décadas de mi vida, que dormí en el suelo para comprar su cama, que trabajé hasta que me dolieran los huesos para pagar sus estudios, no merecía ni siquiera una visita en el hospital. El corazón emocional es más poderoso que cualquier músculo del cuerpo humano, y el mío se partió en ese momento con un dolor físico real, palpable, que me hizo doblarme sobre mí misma en la cama del hospital. Fue en los días siguientes, sola con mis pensamientos, que conocí a Camila, una enfermera de 28 años, cabello rizado siempre recogido en un chongo, ojos cafés llenos de empatía genuina. Al principio solo hacía su trabajo, verificaba mi presión, traía los medicamentos, preguntaba cómo estaba, pero fue ella quien se dio cuenta de que algo estaba mal además de mi condición médica. Doña Elena, ¿está bien?, me preguntó en la tercera noche, cuando me encontró llorando bajito, tratando de ahogar el sonido con la almohada. Y entonces, por primera vez en años, hablé. Le conté sobre Eduardo, sobre cómo había sido la única familia que él conoció por tantos años, cómo había trabajado en 3 empleos para que pudiera tener una vida mejor, cómo había renunciado a mis propios sueños, quería ser maestra, ¿sabes?, para que él pudiera realizar los suyos. Camila me escuchó sin juicios, sin consejos vacíos sobre cómo los hijos necesitan volar del nido. Solo me tomó la mano y dijo, «Usted merecía algo mejor, doña Elena». En esas palabras simples había más comprensión y cariño del que había recibido de mi propia familia en los últimos años. Fue Camila quien sugirió que tratara de reconectarme con el mundo exterior. Me mostró cómo usar mejor el celular, cómo ver fotos y videos en internet. Hay mucha gente buena en el mundo, doña Elena. Gente que sabría valorarla. Yo dudaba, pero dejé que me mostrara esas redes sociales de las que tanto hablaban. En el 4.º día de mi internación, mi condición empeoró. Lo que parecía un problema cardíaco simple se reveló más complejo. Necesitaría una pequeña cirugía, algunos procedimientos que exigían que alguien firmara términos de responsabilidad. El hospital trató de contactar a Eduardo decenas de veces. Llamadas, mensajes, correos electrónicos. Silencio total. Fue ahí que Camila hizo algo que cambió todo. Sin avisarme, tomó esa foto. Yo estaba sosteniendo el retrato de Eduardo niño, la única foto que siempre llevaba en la cartera, mirando por la ventana con una expresión que después me dijo que contenía toda la tristeza del mundo. Doña Elena, me dijo después, voy a publicar esto. Hay mucha gente que necesita ver lo que está pasando. Usted no merece pasar por esto sola. Protesté. Dije que no quería exponerme, que Eduardo se enojaría. Pero Camila, con esa determinación dulce que algunos ángeles tienen, ya había decidido. A veces necesitamos ser vistas para ser valoradas, doña Elena. Y a veces las personas que deberían valorarnos necesitan sentir vergüenza para despertar.
La publicación salió al aire un jueves por la tarde. En 2 horas, había 500 me gusta. En 6 horas, 5000. Al día siguiente, cuando desperté, Camila estaba al lado de mi cama con los ojos brillando. Doña Elena, se volvió un fenómeno. Todo mundo está hablando de su historia. Hay gente que quiere visitarla, mandar regalos, adoptarla como abuela postiza. No entendía bien qué estaba pasando. ¿Cómo una historia de abandono y tristeza podría generar tanto interés? Pero entonces comenzaron a llegar. Primero, una señora de mi edad, doña Margarita, que dijo haber pasado por algo parecido con su propia hija. Después, un joven que había perdido a su abuela recientemente y que dijo que yo se la recordaba. Una familia entera que trajo flores y dijo que sus propias madres estaban viendo mi historia y llorando. Los mensajes comenzaron a llegar a montones. Personas contando sus propias experiencias con abandono familiar, hijos que reconocieron sus propios errores al ver mi foto, madres que se identificaron con mi dolor, nietos que dijeron que empezarían a llamar más a sus abuelas. En cuestión de días, me había convertido involuntariamente en la voz de miles de ancianos olvidados por todo México. Las personas me llamaban la abue de Internet, y mi historia estaba siendo compartida en sitios de noticias, programas de radio, páginas de Facebook con millones de seguidores. Lo que más me tocaba profundamente eran los relatos de personas que habían cambiado de comportamiento después de ver mi foto. Hijos que llamaron a madres con las que no hablaban desde hace meses. Nietos que programaron visitas con abuelos abandonados. Una cadena silenciosa de reconciliación y conciencia que había comenzado con mi humillación pública. Camila me mostraba los comentarios y yo leía cada uno con una mezcla de emoción e incredulidad. Esta foto me hizo darme cuenta de que estoy haciendo con mi mamá lo mismo que hicieron con doña Elena. Voy a visitar a mi abuela mañana mismo, gracias por abrirme los ojos. ¡Qué hijo sin corazón! Esta señora merece todo el amor del mundo. Y entonces, en medio de toda esa avalancha de cariño de extraños, llegó lo que menos esperaba, la noticia de que mi historia había llegado hasta Eduardo. Alguien lo había etiquetado en las redes sociales. Amigos, colegas de trabajo, conocidos, todos habían visto la foto de su madre abandonada en el hospital, viral en internet. Si has estado siguiendo historias como esta y te has identificado con relatos de superación y fuerza femenina, deja tu like y suscríbete para seguir recibiendo narrativas que tocan el corazón e inspiran transformaciones reales en la vida de tantas personas. Camila me contó, con una sonrisa traviesa, que Eduardo había llamado al hospital en pánico. No preocupado por mí, sino desesperado por la repercusión negativa que la historia podría tener en su imagen personal y profesional. Está regresando de viaje a toda prisa, me dijo. Dijo que todo es un malentendido y que siempre fue un hijo presente. En ese momento sentí algo que no esperaba. Ya no era la expectativa ansiosa de reencontrarme con mi hijo. Era una calma extraña, una claridad que me permitía ver toda la situación desde una perspectiva completamente nueva. Había pasado décadas esperando migajas de atención de Eduardo, conformándome con lo mínimo, justificando cada ausencia, cada descuido. Pero ahora, ante el reconocimiento y cariño genuino de miles de extraños, finalmente entendía mi verdadero valor. Cuando Eduardo finalmente apareció en el hospital, en el 6º día de mi internación, la escena fue exactamente como Camila había previsto. Llegó bronceado, con cara de pocos amigos, visiblemente avergonzado. El cuarto estaba lleno de flores, cartas, regalos de personas que ni me conocían personalmente, pero que se habían conectado con mi dolor de una forma que él, mi propio hijo, nunca pudo. ¿Qué es todo esto? Fue lo primero que dijo, mirando alrededor con desaprobación. Es amor, Eduardo, respondí calmadamente. Es el amor que olvidaste dar. Trató de explicarse, hablar sobre el viaje que ya estaba pagado, sobre cómo Clara estaba pasando por un momento difícil y necesitaba apoyo emocional, sobre cómo yo estaba dramatizando la situación y que no era tan serio según los médicos que había consultado por teléfono, pero por primera vez en mi vida no estaba interesada en sus justificaciones, no estaba dispuesta a facilitar su conciencia pesada o a minimizar mi propio dolor para que se sintiera mejor. Eduardo, le dije, mirándolo directamente a los ojos, pasé 72 años de mi vida pensando que no merecía más que las migajas de cariño que me dabas. Trabajé 3 turnos para pagar tu escuela, dormí en el suelo para comprar tu cama, renuncié a mis sueños para realizar los tuyos. Y cuando más te necesité, cuando estaba asustada y sola en un hospital, elegiste llevar a tu suegra a la playa. Trató de interrumpirme, pero levanté la mano. No, déjame terminar. Por primera vez en la vida, déjame terminar de hablar. Mi voz estaba firme, serena, pero cargada de décadas de palabras no dichas. Estas personas que ves aquí, estas flores, estas cartas, son de gente que no me conoce personalmente, pero que entiende el valor de una madre, que reconoce el sacrificio, la dedicación, el amor incondicional que una mujer puede dar. Tú, que deberías saber eso mejor que nadie, fuiste el único que no lo vio. El silencio en el cuarto era ensordecedor. Eduardo miraba al suelo, las manos en los bolsillos, claramente incómodo. Clara estaba en la puerta, con cara de quien quería estar en cualquier lugar menos ahí.
¿Y sabes cuál es la parte más triste, hijo? Continué. No es ni el abandono en sí, es darme cuenta de que yo misma me convencí de que merecía tan poco, que normalicé el descuido, que justifiqué cada ausencia tuya como si fuera mi culpa por exigir demasiado o ser muy necesitada. Me hice pequeña para que te sintieras cómodo ignorándome. Fue en ese momento que Camila entró al cuarto, trayendo otra avalancha de cartas y mensajes. Miró a Eduardo con una frialdad que nunca había visto en ella. Usted debe ser Eduardo, dijo, sin extender la mano. Soy la enfermera Camila. He cuidado a su mamá todos estos días sola. La palabra sola flotó en el aire como una acusación silenciosa. Su mamá es una de las personas más dulces y resilientes que he conocido. Camila continuó. Me contó cómo lo crió sola, cómo sacrificó todo por su educación y bienestar. Es impresionante cómo alguien que recibió tanto amor puede dar tan poco a cambio. Eduardo se puso rojo, alternando entre rabia y vergüenza. Oiga, jovencita, usted no conoce nuestra historia. No sabe. Sí sé. Camila lo interrumpió. Sé que su mamá pasó 6 días en un hospital sin recibir una sola visita suya. Sé que necesitaba procedimientos que exigían firma de un responsable, y usted estaba incomunicado en una playa. Sé que lloraba todas las noches sosteniendo una foto suya de niño, preguntándose dónde había fallado en la crianza para merecer tanto descuido. En ese momento, algo cambió definitivamente dentro de mí. No fue rabia, ni rencor. Fue una liberación profunda, como si décadas de cadenas invisibles se hubieran roto de una vez. Finalmente veía la situación con total claridad. Eduardo, le dije, levantándome de la cama con dificultad pero con determinación, quiero que sepas que te perdono. Perdono porque cargar rencor solo me lastimaría más. Pero perdonar no significa aceptar, y ya no voy a aceptar más migajas. Mamá no necesita ser tan dramática. Dramática, casi sonreí. Hijo, pasé toda la vida siendo comprensiva, flexible, no dramática. Me callé cuando olvidaste mi cumpleaños. Me callé cuando dejaste de visitarme. Me callé cuando me excluiste de los eventos familiares. Me callé cuando elegiste siempre a Clara y a su familia. Ahora, a los 72 años, descubrí que tengo voz, y que esa voz tiene valor. Camila se acercó y se quedó a mi lado. Un apoyo silencioso pero poderoso. A partir de hoy, las cosas van a ser diferentes. Continué. Ya no voy a llamar todas las semanas suplicando tu atención. Ya no me voy a disminuir para que te sientas menos culpable. Ya no voy a aceptar ser tratada como una obligación social ocasional. Entonces, ¿qué quieres? Eduardo preguntó, con un tono de desafío que no escondía la desesperación. Quiero que te vayas y pienses bien en el tipo de hijo que quieres ser de aquí en adelante. Si quieres tener una madre en tu vida, una madre que te ama incondicionalmente, que te apoya, que tiene historias que contar y sabiduría que compartir, sabes dónde encontrarme. Pero será en mis términos, con el respeto que merezco, sin medias palabras, sin promesas vacías, sin tratarme como un favor que me estás haciendo. Y si no quiero, la pregunta salió antes de que pudiera controlarse, revelando una crueldad que siempre supe que existía pero nunca había enfrentado directamente. La respuesta salió de mi boca con una serenidad que me sorprendió. Entonces vas a vivir con esa decisión por el resto de tu vida. Y vas a descubrir, probablemente demasiado tarde, que los hijos pueden ser reemplazados, las novias pueden ser cambiadas, los amigos pueden desaparecer, pero madres como yo, que aman incondicionalmente y que sacrificaron todo por un hijo, esas no aparecen 2 veces en la vida de nadie. El silencio que siguió fue diferente de todos los otros. No era incómodo o tenso, era el silencio de una verdad siendo finalmente dicha, de una dinámica siendo definitivamente rota. Clara, que había permanecido en la puerta todo el tiempo, jaló a Eduardo del brazo. Vámonos, amor. Tu mamá está claramente alterada por los medicamentos y por toda esta exposición innecesaria. Pero Eduardo no se movió inmediatamente. Por primera vez desde que había llegado, me miró a los ojos de verdad, y por un segundo, solo un segundo, vi al niño de 5 años que me llamaba su reina, el niño que prometía comprar una casa grande para las dos. Mamá, comenzó, la voz quebrada, siempre te voy a amar, Eduardo, eso nunca va a cambiar, pero ya no me voy a humillar por ese amor. Sabes dónde encontrarme cuando decidas que quieres tener una madre de verdad en tu vida. Se fueron en silencio. No hubo abrazos, pedidos de disculpa dramáticos o reconciliaciones cinematográficas, solo la puerta cerrándose, y yo, Camila, y un cuarto lleno de flores de personas que entendieron mi valor antes incluso de conocerme. Camila me ayudó a acostarme nuevamente. ¿Cómo se siente, doña Elena? Pensé por un momento. ¿Cómo me sentía? ¿Triste? ¿Aliviada? ¿Enojada? En realidad me sentía completa, entera. Por primera vez en décadas me sentía como Elena Santos de Oliveira, no apenas como la mamá de Eduardo. Me siento libre, respondí. Me siento vista, valorada, respetada. Y eso no tiene precio. En los días siguientes las visitas continuaron.
Personas que se habían conectado con mi historia venían a conocerme, intercambiar experiencias, compartir sus propios relatos de superación familiar. Recibí invitaciones para participar en programas de televisión, para dar entrevistas sobre abandono de ancianos, para convertirme en una especie de portavoz de esta causa que ni sabía que existía. Pero lo más importante fue descubrir una comunidad de personas que entendían mi jornada, mujeres que habían sacrificado todo por los hijos y se vieron olvidadas en la vejez, ancianos que habían encontrado familia en lugares inesperados, gente que había aprendido a valorarse independientemente del reconocimiento de otros. Cuando recibí alta del hospital, una semana después, no volví a casa sola. Doña Margarita, la señora que había sido una de las primeras en visitarme, sugirió que nosotras, abuelas huérfanas como decía bromeando, formáramos nuestro propio grupo de apoyo. No un grupo de lamentaciones, sino de empoderamiento. Comenzamos a reunirnos todas las semanas, compartíamos historias, hacíamos planes, nos apoyábamos mutuamente. Descubrí que había otras mujeres como yo, que habían dedicado sus vidas a los hijos, y se vieron abandonadas cuando ellos construyeron sus propias familias. Pero también descubrí que eso no definía nuestro valor como personas. Fundamos lo que llamamos la Red de las Reinas, un grupo de mujeres maduras que había decidido valorarse independientemente del reconocimiento familiar. Organizábamos paseos, cursos, actividades culturales, nos apoyábamos en momentos difíciles y celebrábamos las victorias unas de otras. Camila se convirtió en una amiga verdadera, casi como la hija que nunca tuve. Me ayudó a entender mejor las redes sociales, a responder a los cientos de mensajes que seguía recibiendo. Mi historia había tocado a personas en todo México, y muchas de ellas compartían sus propios relatos de transformación familiar. 3 meses después del alta hospitalaria, recibí una llamada. Era Eduardo. Su voz estaba diferente, más humilde, vacilante. Mamá, he pensado mucho en lo que dijiste en el hospital. Yo creo que tenías razón sobre muchas cosas. No sentí más esa ansiedad desesperada de otros tiempos. No me aferré a sus palabras como si fueran una tabla de salvación. Solo escuché, serena, me gustaría conversar con usted, personalmente, si usted quiere. Eduardo, respondí calmadamente, siempre eres bienvenido en mi casa, pero ven porque quieres estar aquí, no porque te sientes obligado o presionado por la opinión pública. Ven si estás dispuesto a conocer quién realmente soy, no solo la madre que te gustaría que fuera. La conversación fue breve, pero había una energía diferente en ella. No la dinámica antigua de súplica y concesión, sino una conversación entre dos adultos estableciendo nuevos parámetros para una relación. Eduardo vino a visitarme la semana siguiente. Llegó solo. Clara había preferido dar espacio para nuestra conversación. Conversamos por horas. Me pidió disculpas, no solo por cortesía, sino de forma genuina, reconociendo patrones de comportamiento que había desarrollado a lo largo de los años. Me contó que varios amigos y colegas de trabajo lo habían confrontado sobre mi historia, que había comenzado a darse cuenta de cómo gradualmente me había excluido de su vida, que se había convertido en alguien a quien él mismo no respetaba cuando se miraba al espejo. Mamá, no sé si puedo ser el hijo que usted merece, pero quiero intentar, de verdad. Lo escuché sin dramatismo, sin concesiones inmediatas. Había aprendido que las palabras son solo el comienzo, lo que importa son las acciones consistentes a lo largo del tiempo. Eduardo, no necesito al hijo perfecto, nunca lo necesité, solo necesito honestidad, respeto y el reconocimiento de que yo también tengo valor como persona, no solo como tu madre. Establecimos nuevos acuerdos, visitas regulares, pero sin la presión antigua, conversaciones verdaderas, no solo relatos superficiales de cómo estábamos, y principalmente, ya no renunciaría a mi propia vida, a mis propios planes y amistades, para estar disponible siempre que él decidiera aparecer. El proceso fue lento, gradual. Hubo recaídas, momentos en que volvía a los patrones antiguos, pero ahora tenía claridad y firmeza para establecer límites, y más importante, tenía una vida plena que no dependía exclusivamente de su atención. Clara siguió siendo un problema, nunca aceptó bien mi transformación, como la llamaba. Para ella debería seguir siendo la suegra sumisa y discreta que no molestaba. Pero Eduardo comenzó a darse cuenta de que necesitaba tomar decisiones más maduras sobre cómo equilibrar las relaciones familiares. No voy a mentir y decir que todo se resolvió perfectamente. Las relaciones familiares son complejas, y décadas de patrones disfuncionales no se deshacen de la noche a la mañana. Pero algo fundamental había cambiado. Había recuperado mi dignidad, mi voz, mi valor propio. La Red de las Reinas creció. Hoy somos más de 50 mujeres, de edades variadas, que se apoyan mutuamente en jornadas de autovaloración. Algunas reconquistaron el respeto familiar, otras construyeron familias afectivas con personas que encontraron en el camino. Todas aprendieron que vale la pena luchar por la propia dignidad. La Elena que está aquí hoy, escribiendo esta historia, ya no es esa mujer fragmentada que suplicaba amor. Soy una mujer entera, completa, que aprendió que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en respetarse a sí misma, que aprendió que a veces necesitamos quebrarnos completamente para reconstruirnos más fuertes,
Y si mi historia puede inspirar a una sola mujer a valorarse más, a una sola madre a establecer límites saludables, a un solo hijo a reconocer el valor de quien le dio la vida, entonces todo el dolor valió la pena, porque al final descubrí que el silencio que grita más fuerte no es el silencio de la resignación, es el silencio de la dignidad, es el silencio de quien conoce su valor y ya no necesita mendigar reconocimiento. Es el silencio de quien aprendió que ser amado por quienes somos es infinitamente mejor que ser tolerado por aquello que fingimos ser. Esta es mi historia, la historia de una mujer que descubrió, a los 72 años, que nunca es tarde para levantarse, que nunca es tarde para brillar, que nunca es tarde para gritar, incluso en silencio, que somos dignas de amor, respeto y consideración, y que a veces es necesario que el mundo entero vea nuestro dolor para que finalmente veamos nuestro propio valor,